Little Miss Fortune parece un juego adorable, raro y hasta gracioso, pero cuanto más avanzas, más te das cuenta de que debajo de sus colores y su humor extraño se esconde una historia muchísimo más oscura de lo que parece, porque detrás de Miss Fortune, del señor Boz, del zorro Benjamín y de todo ese viaje lleno de purpurina, hay abandono, manipulación, muerte y una niña intentando escapar de una realidad que prácticamente nadie a su alrededor quiere ver. Y lo peor es que muchas de las cosas más importantes del juego no te las explican directamente, tienes que unirlas tú. La protagonista del juego es Ramírez Hernández Miss Fortune, una niña de 8 años que vive en un entorno completamente roto. Desde el principio ya notas que algo no va bien en su casa. Su madre está emocionalmente destruida, ausente y con problemas muy graves. Su padre prácticamente no aparece en su vida. Y Miss Fortune vive rodeada de discusiones, alcoholismo, tristeza y abandono emocional. Y aquí es donde aparece uno de los primeros detalles importantes del lore. Miss Fortune no entiende del todo el mundo que la rodea, porque el juego está contado casi siempre desde la perspectiva de una niña pequeña y eso cambia completamente cómo vemos la historia. Muchas cosas que para un adulto serían evidentes, ella las interpreta de forma inocente o fantasiosa y eso hace que el juego sea muchísimo más duro cuando entiendes lo que realmente está pasando. Muy pronto aparece una voz misteriosa que guía a Miss Fortune durante toda la aventura. Ese personaje se presenta como alguien amable que quiere ayudarla a encontrar la felicidad eterna para regalársela a su madre. Pero desde el principio hay algo inquietante en él, y aquí está una de las claves más importantes de todo el juego. Mr. Boyce no es un narrador neutral, porque en realidad está manipulando constantemente a Miss Fortune. Le hace preguntas dirigidas, la empuja a avanzar, la distrae y evita que descubra ciertas cosas demasiado pronto. El juego quiere que al principio confíes en él, para que poco a poco empieces a notar que algo no encaja. Y esto funciona increíblemente bien. A lo largo del juego aparece constantemente un zorro llamado Benjamín. Miss Fortune cree que le está siguiendo, pero realmente ocurre justo lo contrario. Benjamín intenta ayudarla durante toda la historia, porque Benjamín pertenece a un grupo que conoce la verdadera amenaza del juego. Mientras Mr. Boyce intenta llevar a Miss Fortune hacia un destino concreto, Benjamín intenta apartarla de ese camino. El problema es que Miss Fortune no entiende lo que está ocurriendo y el juego juega constantemente con eso. Tú empiezas pensando que el zorro es peligroso, cuando en realidad es de los pocos personajes que intenta salvarla. Conforme avanza la historia, empiezan a aparecer pistas mucho más oscuras, animales muertos, personas desaparecidas, entornos corruptos y criaturas extrañas, y poco a poco descubres quién es realmente Mr. Boyce. Mr. Boyce está relacionado directamente con la muerte, porque representa una entidad sobrenatural ligada al sufrimiento y a las almas. El juego nunca te lo explica de forma ultradirecta, pero todas las pistas apuntan a lo mismo. Mr. Boyce lleva tiempo buscando niños vulnerables y Miss Fortune era un objetivo perfecto. Uno de los conceptos más importantes del juego es la morgo. Miss Fortune habla de ella como una especie de maldición, pero realmente representa algo mucho más profundo. La morgo simboliza el dolor, el trauma y la oscuridad emocional, porque Little Miss Fortune utiliza elementos sobrenaturales para representar problemas reales, la depresión de su madre, la violencia del entorno y la soledad de Miss Fortune. Todo eso aparece disfrazado como fantasía oscura, y cuanto más entiendes eso, más triste se vuelve el juego. Ahora viene probablemente el punto más importante de todo el lore, y la verdad es que es bastante duro. La aventura de Miss Fortune no ocurre exactamente como ella cree, porque el juego deja pistas muy claras de que Miss Fortune realmente murió al principio de la historia. Cuando sale de casa y ocurre el accidente, todo lo que viene después parece ser una especie de transición entre la vida y la muerte. Por eso, el mundo se vuelve cada vez más extraño, las reglas dejan de tener sentido, aparecen criaturas imposibles y Mr. Boyce intenta llevarla hacia un destino concreto. Y eso también explica por qué Benjamín intenta intervenir constantemente.
Uno de los momentos más importantes del juego ocurre cuando entiendes qué pasó realmente. Miss Fortune fue atropellada. Pero el juego tarda muchísimo en mostrártelo claramente. La historia está construida para que el jugador descubra la verdad poco a poco, porque el impacto emocional funciona muchísimo mejor cuando unes tú mismo las piezas. Y ahí está la genialidad del juego. Nunca necesita decirte explícitamente esto está pasando, te deja descubrirlo. La razón por la que Little Miss Fortune funciona tan bien es el contraste entre humor infantil y tragedia absoluta. Miss Fortune habla de purpurina, unicornios y fiestas, mientras el mundo a su alrededor se está desmoronando. La purpurina es importantísima en el juego porque representa la forma que tiene Miss Fortune de intentar hacer bonito un mundo horrible. Cada vez que lanza purpurina está intentando arreglar algo emocionalmente, y cuando entiendes eso, cambia completamente cómo ves el juego. Y al final descubres algo bastante triste. Benjamin nunca fue el enemigo. Era probablemente el único personaje intentando salvar de verdad a Miss Fortune, porque conocía quién era Mr. Boyce y sabía hacia dónde la estaba llevando. Pero como toda la historia está filtrada por la visión inocente de Miss Fortune, ella interpreta muchas señales al revés, y eso hace que el final sea muchísimo más doloroso. El final de Miss Fortune no va solo de muerte, va de una niña que nunca tuvo una infancia normal, una niña que intentó seguir sonriendo, incluso viviendo rodeada de tristeza, y por eso tanta gente conecta emocionalmente con el juego, porque debajo del humor raro y de los personajes extravagantes hay una historia extremadamente humana. Y ahora te pregunto a ti que estás viendo este vídeo, ¿tú crees que Miss Fortune entendía realmente lo que estaba pasando o simplemente estaba intentando escapar de una realidad demasiado dura para ella? Anímate a contarme qué piensas, te leo en comentarios. Little Miss Fortune no parece un juego triste al principio, parece una aventura inocente, extraña, casi divertida, de una niña pequeña, un mundo de colores y esa sensación de que todo tiene un tono ligero, aunque algo no te termine de encajar. Pero cuanto más avanzas, más entiendes que detrás de cada sonrisa hay algo roto intentando esconderse, y ahí es donde el juego golpea de verdad, porque Little Miss Fortune no habla solo de fantasía, habla de soledad, de dolor, de cómo ve el mundo alguien que todavía intenta encontrar algo bonito en medio de una realidad que no siempre lo es. Miss Fortune no entiende del todo lo que ocurre a su alrededor, y precisamente por eso cada momento duele más, porque ves su inocencia, sus ganas de hacer las cosas bien, su manera de seguir adelante, incluso cuando todo parece desmoronarse, y llega un punto en el que ya no estás jugando solo por curiosidad, estás avanzando porque quieres proteger algo que sabes que no debería romperse nunca, porque hay juegos que impactan por la acción y luego están los que impactan porque consiguen tocar algo muy humano. Little Miss Fortune pertenece a esos. No es solo una historia rara o diferente, es una experiencia que mezcla ternura y tristeza de una forma que se queda contigo mucho después de terminarla. Y cuanto más piensas en ella, más entiendes que el verdadero peso del juego no está en lo que ocurre, sino en cómo lo vive su protagonista. Porque hay personas que sonríen incluso cuando el mundo nunca fue amable con ellas, y a veces la inocencia más pura es también la que esconde las heridas más profundas. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.